11:24 de la mañana nos encontramos en vivo desde Colindustria, porque el día de hoy ofrecen detalles sobre el sector manufacturero industrial del Estado de Aragua. Acá a mi lado se encuentra Freddy Lujano, presidente de la Cámara Industrial del Estado de Aragua. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estás poniendo en riesgo algo mucho más crítico y delicado, que es la propia posibilidad de que nuestro pueblo se alimente. Ojo, y no estamos hablando de que se alimente el pueblo de Cagua ni del Estado de Aragua, estamos hablando de que se alimente el pueblo venezolano, porque Cagua tiene más o menos como el 15% de todo el sector industrial aragüeño, pero es sede de importantes empresas del sector alimentario o agroalimentario, o de empresas de empaques, de plástico, de cartón, metal mecánico, que son suplidores de empresas de alimentos agroalimentarios. ¿Sí lo ven? Entonces, es una cadena lamentable que o incide en el costo de los alimentos para todo el país o incide efectivamente en esta cadena, lo cual hace que es muy complicado para la gente acceder a los productos. Y si no puedes trasladar los costos al producto final, porque entonces no puedes competir con estos productos que vienen importados de otros países de América Latina, la cosa se pone muy complicada. Entonces, fundamentalmente, en función de esto, nosotros estamos haciendo un llamado fundamentalmente a los concejales del municipio Sucre del estado Aragua, y a la Cámara Municipal y a la alcaldesa y a las autoridades del municipio, a tres cosas fundamentales. En primer lugar, que deroguen el impuesto que fue aprobado en Cámara Municipal el 27 de diciembre de 2018, que nos permitan seguir tributando, porque evidentemente estamos conscientes que hay que tributar para el beneficio de la comunidad, con la Gaceta anterior, que es de enero del 2018, con la cual veníamos tributando, porque este nuevo tributo fue de diciembre, pero comenzó su efecto práctico en el mes de julio. Y en tercer lugar, que abramos unas mesas técnicas donde nos sentemos el sector privado, la comunidad de Cagua y los concejales, porque estamos claros que evidentemente el municipio necesita incrementar sus ingresos para devolver servicios que además, en el caso de Cagua, están por el suelo, todo el servicio de electricidad, de agua, todo el servicio de calles, etcétera, pero que lo hagamos de una manera razonable, en la cual la fuente de empleo no se vea en riesgo de dejar de existir y donde el sector comercio no pase a la informalidad, porque además, de vuelta, lo que trae es la posibilidad de que reduzcan los propios ingresos de la alcaldía, ¿sí? Porque entonces no tienen suficientes sujetos a los que tributen y que paguen. Entonces es una cadena terrible. Entonces, fundamentalmente, ese es el llamado que queremos hacer, en principio, a estos concejales que tomen conciencia del impacto de una gaceta con serias consecuencias en la economía, no solamente del Estado, sino del país, y que, bueno, simplemente abramos un espacio de diálogo para lograr el consenso en el cual todos salgamos ganando. Ellos mejoren sus tributos, pero nos permitan a nosotros seguir con las empresas abiertas, seguir siendo una fuente de empleo importante para muchas empresas y que sectores emblemáticos desde el punto de vista alimentario sigan existiendo y sigan teniendo vida en el estado de Aragua. Allí tenemos, por ejemplo, por nombrar un solo de los sectores, el sector embutido, que es importante en ese municipio, cubría hace algunos años el 50% de toda la demanda del sector embutido a nivel nacional, ¿sí? Ahí hay importantes empresas del sector bebidas, importantes empresas del sector condimentos, hay importantes empresas del sector de huevos. Es decir, Aragua se ha caracterizado por ser un sector muy emblemático desde el punto de vista de las empresas alimentarias y agroalimentarias. Queremos seguir siendo así, queremos seguir siendo una fuente de alimentación para el pueblo venezolano. Pero esta ordenanza está poniendo en riesgo esa posibilidad. Entonces, por eso ese llamado que hacemos a las autoridades para sentarnos y buscar una solución negociada a esta situación. ¿Vale? Ahora, la situación es similar en algún otro estado. Usted ha dicho que el impacto puede ser nacional, pero ¿conoce usted de sus colegas que la situación sea similar en algunos estados del país? Escuchamos hace algunos meses que por Maturín quisieron hacer un incremento que era algo así como el 30.000%, pero hasta ahora la gente, no ha trascendido. Yo no sé si al final lo echaron para atrás, si lo negociaron, eso quedó sin efecto, pero no hemos escuchado más. Recientemente, de hecho, el 12 de agosto hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
con una ordenanza similar en el estado Zulia, pero estaba más asociada a un tema de tarjeta de crédito y efectivamente la dejaron sin efecto, porque también era un incremento desproporcionado con todas las características de confiscatoriedad que tiene este tributo. Ahora, ¿cómo visualiza usted el sector industrial en el ámbito nacional? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, el sector industrial está realmente bastante golpeado. Yo te puedo decir que, como lo ha dicho en muchas declaraciones con Industria, de Arcelis, antes lo decía Juan Pablo, ustedes seguramente lo conocen, el hecho de pasar de unas 12.500 empresas a algo así como a 10.000 empresas que desaparecieron, 2.500 que quedan y con el riesgo de que a finales de año desaparezcan otras 500 empresas, es un tema bastante delicado. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en el sector metalmecánico, que es un sector importante en el estado de Aragua, podemos conseguir empresas que están absolutamente paradas. Cuando digo paradas es producción cero, fundamentalmente porque tienen un tema de materia prima que no está siendo surtida desde la empresa básica de Guayana. ¿Sí? Les puedo decir que en promedio la productividad del sector industrial de Aragua está por debajo del 15%. Tienes algunas islas, algunos sectores que pueden estar un poco por encima, pero tienes empresas que tienen el 1% de lo que producían hace 5 años. Ahora, usted hace un llamado concejal, pero se ha hablado previamente con el Consejo Municipal de la zona y también quisiera saber cuántas personas están desempleadas en el estado de Aragua ante la inoperatividad que hay en el sector empresarial. Mira, ya a la Cámara se le entregó una comunicación hace aproximadamente un mes atrás para elevar a consulta esta ordenanza. Justo la semana pasada se entregó una solicitud para instalar unas mesas técnicas. Hasta ahora no hemos tenido respuesta de ellos. Esperamos que efectivamente, producto de eso que hemos introducido y de esta rueda de prensa y otras que hemos hecho localmente, pues los motive a sentarnos a revisar. Digamos, estamos a la espera de ellos. Desde el punto de vista del desempleo no te lo podría cuantificar, pero no es distinto a nivel nacional. Es decir, si estamos hablando de que a nivel nacional más o menos un 80% del sector de las industrias han desaparecido, Aragua tenía hace unos 10 años alrededor de unas 1.500 empresas. Eso pudiera significar que en este momento tal vez estén quedando unas 300 empresas. Y bueno, evidentemente con un tema tremendo, que además del desempleo, producto de tantas empresas que han cerrado sus puertas y ya no están produciendo, la diáspora nos ha afectado seriamente. Nos ha afectado porque fundamentalmente en el último año y medio las personas que más se han ido ha sido la mano de obra calificada. Una mano de obra que es muy difícil de obtener, ¿sí? Porque, a ver, que se te vaya a ti, la única persona que es el operador de máquinas y herramientas que pone a punto una máquina en un sector importante para la calidad del producto es tremendo. La única persona que maneja el laboratorio, que garantiza la calidad de un producto, eso es tremendo. La única persona que era el soldador especializado, que, ¿sabe? Entonces, la verdad es que esta diáspora que hemos vivido en el último año y medio, particularmente en el sector industrial de Aragua, ha sido fuerte. Ha sido tan fuerte que la situación que tenemos actualmente es la siguiente. A todas las empresas les sobra gente, pero a todas las empresas les falta gente. Es decir, estás produciendo en un nivel donde históricamente nunca has estado y una empresa que tiene, por ejemplo, 400 personas, podría funcionar tal vez con 100, pero resulta que hay 20 que no consigue y que son esos técnicos especializados que se han ido porque son los que pueden irse a Ecuador, a Perú, a Colombia y tener un trabajo que les permita un ingreso más decente del que tienen aquí. ¿Sí lo ves? Entonces, la situación es dramática, no solamente por el desempleo, sino por ese desempleo especializado que estamos viviendo. Y eso es nacional. ¿Cómo ustedes aceptaron o recibieron el incremento de lo que fue el valor del dólar en las últimas 2 semanas con respecto al bolívar? Y también cómo se preparan para un inminente ajuste salarial. Fíjate, evidentemente que la subida del dólar ha encarecido fundamentalmente muchos insumos de la industria, materia prima, material de empaque, etcétera, ¿verdad? Y eso significa un costo tremendo. ¿Y qué están haciendo las empresas? Están haciendo todo lo posible para no trasladarlo al costo final del producto, porque ya con una situación de ventas tan caídas es poco lo que tú puedes trasladar sin que afecte tus ventas. Entonces lo que se está haciendo son malabarismos desde el punto de vista de qué puedo controlar en mis costos que permita mantener los precios que traía lo más posible. En algunos sectores más
sencillo, en otros es mucho más complejo. Y desde el punto de vista de los salarios, fíjate que en el caso de la empresa privada, el ajuste del salario mínimo no es tal vez un factor muy significativo. ¿Por qué? Porque difícilmente una industria está cerca su salario promedio del salario mínimo. Estamos muy por encima, porque lo que ha hecho el sector privado, que ha entendido la necesidad de sus propios trabajadores, ha sido incrementos que comenzaron hace 2 años a hacer de forma bimestral, trimestral, hasta empresas que están haciendo incrementos mensuales y hasta semanales, revisando los salarios de la nómina diaria y los sueldos de la nómina mensual. Entonces, el sector privado está pagando de una manera mucho más competitiva. Claro, llega un momento en el cual, de todos modos, no importa lo que le des, no es suficiente porque la hiperinflación que estamos viviendo, ¿sabes? Se come eso de una manera inmediata. Sin embargo, el esfuerzo es tremendo. Entonces, desde el punto de vista del salario mínimo, no es la preocupación del sector privado, porque está muy lejos haciendo el mayor esfuerzo, por un lado, en la compensación económica, pero por otro lado, compensando con ayudas de otro tipo, de salud, de alimentos, etcétera. Y las empresas más grandes que tienen convenciones colectivas, bueno, tienen un conjunto de beneficios que ayuda a la gente en la época de compra de útiles escolares, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que ese no es el mayor tema que preocupa a este sector. Tengo una pregunta con respecto al tema de la inseguridad. Tengo entendido, eso lo leí, pero la verdad que no está bien claro. Es verdad que algunas empresas están pagando, se ven obligados a pagar la vacuna a bandas del Tren de Aragua. O sea, ¿cómo? No lo sabemos porque ninguna, si lo hace no lo dice, ¿verdad? Lo que sí te podemos decir es que están expuestas particularmente en una zona muy específica de Maracay, que es la zona industrial de San Vicente. Todas las semanas tenemos reportes de 2 o 3 empresas en las cuales entran los delincuentes. Se llevan los cables, se llevan la materia prima, violentan las instalaciones, se llevan equipos, y eso ocurre con mucha frecuencia. En algunos casos las autoridades acuden y ayudan, porque efectivamente la Guardia Nacional ha estado, de hecho se ha establecido un sistema de comunicación en el cual se reportan los casos y ayudan, pero hay otros momentos en los cuales no se hacen presentes, no sabemos si no se dan abasto, qué es lo que pasa, pero efectivamente 2 o 3 eventos semanales estamos teniendo. Entonces, el tema de seguridad está tremendo. Que se agrava además por el tema de que al trabajador se le hace difícil llegar, de que el transporte entonces no quiere ir hasta allá, porque significa un tema hasta de seguridad personal para el conductor, para la gente, entonces se hace muy dramático el tema de seguridad. Pero sobre todo, muy localizado en la zona industrial de San Vicente, que es donde llaman zona de paz y no sé qué, y eso está crítico allí. Volviendo a la ordenanza, esta ordenanza es de diciembre, sin embargo, explicaba que empieza a tener efectos ahorita en junio. Sí. ¿A partir de cuándo debían empezar a pagar este incremento en los impuestos? Y lo otro que quisiera saber es si esta ordenanza explica cómo van a pagar eso, porque el gobierno tiende a publicar gacetas como ordenanzas donde no explican de qué manera se va a tributar, como pasó con el impuesto a los grandes patrimonios. Entonces, claro, se comenzó a pagar a partir del mes de junio, ¿verdad? No hay un tema de cómo se paga porque como es una ordenanza es el impuesto a las actividades económicas, ya viene de toda la vida, ¿sí? Lo que modificó fue la alícuota por la cual divides. Ahí tenemos un agravante, que es que mientras otros impuestos, lo pagas sobre una base anual, lo pagas sobre una base mensual. Entonces cada mes estás haciendo el gasto. Tengas o no tengas ganancias, como te decía, porque es sobre ingresos brutos. Entonces eso está clarito, ahí no hay mayor duda. Hay algunos abogados que hemos consultado que te dicen que efectivamente, desde el punto de vista legal, eso debiera entrar en vigencia en el próximo periodo, es decir, en el próximo año fiscal, que debió haber sido en enero del próximo año, para permitir la adaptación y tal. Lo que pasa es que, aunque es de diciembre, como no fue consultada públicamente, como no supimos, nos enteramos en junio cuando comenzó la alcaldía a enviar las facturas y vimos el incremento tan bárbaro. Entonces fue cuando comenzó este movimiento de hacerlo público, de solicitarles a ellos interpretación de recursos, la nulidad de la ordenanza, y ahora que estamos solicitando las mesas técnicas para trabajar y lograr un acuerdo entre ambas partes. Sobre la situación de la delincuencia, usted habla del municipio de Girardot, de Maracay. Sí. Pero también me gustaría saber cuál es la situación en el municipio de Zamora
Ok, fíjate. A ver, lo primero que me preguntabas era sobre el tema de la inseguridad. Hablaste, por ejemplo, de productores primarios. Lamentablemente, como nuestra Cámara agrupa al sector industrial, hemos escuchado de algunos casos en fincas que han sido abandonadas y tal, pero no tenemos reportes porque no es un sector afiliado a la Cámara Industrial. Sí hemos visto que, por ejemplo, el sector embutido, que es el sector industrial, donde está, por ejemplo, una de las empresas que nombraste y que pertenece a nosotros, le ha sido muy cuesta arriba hacerse de esa materia prima, los cerditos y tal, porque efectivamente la producción nacional ha caído muchísimo, no solamente en el estado de Aragua, sino que a nivel nacional, toda la situación que viven los productores primarios ha hecho que muchos abandonen la finca, entonces ya no tienes la misma cantidad de cerdo que tenías en su momento. Pero no tendría más detalles que darte. De otros municipios como Zamora, Linares, Alcántara, etcétera, a ver, uno escucha de situaciones de seguridad, pero no lo escuchas con la contundencia con que lo escuchas en San Vicente. Por eso siempre hago referencia de San Vicente, porque siempre 2 o 3 personas, que no es lo mismo que escuchas en otros lugares. Escuchas algo un poco más esporádico, ¿sí? Ajá, y lo tercero que me preguntabas era... La situación a nivel de producción y de fuerza para hacer su vocero, pero te puedo decir que después del incendio que tuvieron de la planta de embutidos el año pasado, ellos todavía están en labores de reconstrucción de esa planta. Entonces entiendo que hay algunos terceros que le están fabricando y ellos están pudiendo cubrir el mercado. Produciendo algo, pero lo que sí es que vemos el producto menos en los anaqueles. En el caso, por ejemplo, de Kellogg, no sabemos cuál es la realidad. Y el caso de Lincoln Soldaduras está absolutamente parado, porque Lincoln sí, efectivamente, como empresa se fue del país y dejó las instalaciones, pero no están produciendo hasta donde tenemos entendido. Quisiera saber con respecto a lo que es el cierre de la banca, ¿cómo están haciendo los industriales en el estado de Aragua para poder acceder a créditos, para poder reponer inventarios? No, efectivamente con el tema del anclaje bancario que lo elevó al 100%, es uno de los factores que está afectando muchísimo porque no hay posibilidad de que la banca privada te dé crédito. Entonces estás trabajando fundamentalmente con tu capital de trabajo, con lo que puedes vender, para acceder entonces a la compra de materias primas, de insumos. Está muy complicado, está muy complicado la situación, por eso estás viendo esos niveles de productividad tan bajos que tenemos, que nunca históricamente habían estado en esos niveles. No solamente en Aragua, ya a nivel nacional, ¿no? Para concretar un poco, esa alícuota ustedes la pagaban era normal. Pero en base a 1000. Exacto. Ajá. Ahora, ¿y la pagaban mensualmente también? Se estaba pagando sobre una base anual cuando ibas a hacer algunos trámites que necesitabas, entonces las pagabas anual, trimestral y tal. Sí, pero ahora es mensual. En concreto, por ejemplo, una empresa X, la que tú quieras poner de ejemplo, pagaba un monto, dame el monto de lo que va a pagar ahora. Porque claro. Claro, para que tengas una idea, una empresa que, por ejemplo, en el mes de mayo tributó 50 millones de bolívares, para junio la factura era casi cercana a 600 millones de bolívares. O sea, es una barbaridad, porque dividir entre 1000 y dividir entre 100, solito te metes eso, 1000% de incremento. Sobre el ingreso bruto, yo sí insisto en eso, sobre el ingreso bruto, que significa que si tú en tu operación tienes pérdida, de todos modos tienes que tributar,
¿Sí? De ahí el carácter confiscatorio que le asignamos a esta ordenanza, porque no tuvo nada que ver, no se puso a hacer el análisis de si tú tienes la capacidad de tributar en ese nivel o no. ¿Sí lo ves? ¿Y esta amenaza es extensiva a todos los municipios o solo en el municipio? No, solo el municipio de Sucre, pero entonces, qué buena esa pregunta, porque fíjate lo que puede ocurrir, que es lo siguiente. Bien, amigos de BPI TV, entonces escuchábamos parte de las declaraciones de Freddy Lujano, quien es presidente de la Cámara Industrial en el estado de Aragua, quien ha ofrecido una rueda de prensa para dar detalles sobre de qué manera ha afectado la crisis al sector industrial en el estado. Ha detallado que al menos el 1% que las empresas están produciendo al 1%, esto hace que la competitividad pueda quedar en riesgo. Además, el estado de Aragua tiene un 15% al sector industrial alimentario y agroalimentario y manifestó que esta crisis incide en la oportunidad de poder adquirir los productos. También hace un llamado a los concejales y a la Cámara Industrial a que permitan seguir tributando a la Gaceta anterior debido a las consecuencias que está dejando esta actual. También vamos a recordar parte de sus declaraciones, quien manifestaba que se abren mesas técnicas para hablar con el sector privado, la comunidad y los concejales. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha manejado en horas de la mañana. Nosotros desde acá, desde la ciudad de Caracas, los mantendremos informados de cualquier acontecimiento. Les reportó Leonel Betías para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.